En los anuncios de amarres siempre aparecen las mismas promesas. Que va a regresar, que te buscará, que dejará a la otra, que no va a estar tranquilo hasta que vuelva contigo. Lo que casi nunca te explican es cómo regresar a ese alguien después de que su voluntad haya sido forzada, de que haya sido obligado a regresar. Porque una cosa es pedir que una persona vuelva a pensar en ti, que se vuelva a enamorar de ti, y otra muy distinta es exigir que ya no pueda pensar en nadie más. Bienvenidos, amigos, a Baja Frecuencia. Yo soy Dan Osorio y les quiero agradecer que se sigan suscribiendo al canal. Les quiero recordar también que para que esto llegue a más personas, compartan el contenido, dejen su comentario y le den like al video. También les quiero recordar que tenemos el correo historias.bajafrecuencia@gmail.com para que nos hagan llegar su relato. Recuerden que este programa crece con sus historias. Yo soy Dan Osorio. Me pueden encontrar en Instagram como @danosorio_ y en Facebook y TikTok como Dan Osorio Oficial con O. Sin más por el momento, vamos a pasar a estas historias. ¿Qué pasa cuando alguien vuelve después de un amarre? ¿Regresará porque todavía te ama? ¿O regresará porque algo lo está forzando a volver? El frasco que tenía mi nombre. Enviada por Paola desde Monterrey, Nuevo León. Nunca le conté a nadie todo lo que hice, Dan. Yo duré casi 6 años con Iván. Nos conocimos trabajando en un call center, comiendo hamburguesas afuera y esperando juntos el camión. La relación funcionaba hasta que él consiguió un puesto en otra empresa. Empezó a viajar, sus horarios cambiaron y dejamos de hablar. No descubrí mensajes ni infidelidades, simplemente se alejó. Cuando le pregunté si todavía quería estar conmigo, lo pensó varios segundos y me contestó: te quiero, pero ya no sé si quiero seguir así. Esa respuesta me dio en la torre. Intenté darle su espacio, pero mientras menos lo buscaba, él se veía más tranquilo. Yo, en cambio, dejé de dormir. Revisaba a qué hora se conectaba y me metía a un perfil de una compañera suya buscando explicaciones. Una amiga de la oficina me vio llorando y me sugirió un endulzamiento, le dicen. Me dio la dirección de una señora llamada Gloria en la colonia Independencia. Fui un sábado. Le expliqué a la mujer que no quería obligarlo a nada, solo recuperar la comunicación. Ella preparó algo en otra habitación y me entregó un frasco pequeño, cubierto con una tela roja y amarrado con un hilo. Me cobró y me dijo que no lo abriera por ningún motivo. Lo escondí hasta atrás de una alacena en mi cocina. Al cuarto día, Iván me mandó un mensaje pidiendo vernos. Esa misma noche me pidió perdón. Dijo que estaba confundido y que no quería perderme. Durante semanas se volvió a quedar en mi departamento. Al principio creí que el trabajo había funcionado bien, pero luego noté detalles raros. Iván dejó de discutir. Si yo cambiaba un plan, él aceptaba. Si me molestaba, pedía perdón antes de que yo terminara de explicarle. Su frase de cajón se volvió: lo que te haga feliz. La repetía mirando a la pared, sin emoción. También empezó a echarle azúcar a todo, a la leche y hasta a la salsa de jitomate. Una madrugada, lo encontré parado en la cocina frente a la alacena abierta. Tenía la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando algo. Le pregunté qué hacía y me contestó: ¿tú me llamaste? Escuché tu voz. A la mañana siguiente toqué el frasco y la tela roja estaba húmeda. Iván dejó de ir a trabajar. Dejó de ver a sus papás. Decía que no quería despegarse de mí ni un solo instante. Una tarde me siguió a la estética sin avisarme y me esperó 2 horas en la calle. Le reclamé porque me estaba incomodando y se puso a llorar, enfrente de todo mundo, diciéndome: dime qué quieres que haga y lo hago. Esa noche fui a buscar a la señora Gloria, pero en la casa salió otra mujer diciendo que ella llevaba 11 años viviendo ahí, que no conocía a ninguna señora Gloria. Mi amiga del trabajo negó haberme dado la dirección, aunque el mensaje que ella me envió seguía en nuestro chat. Al regresar a mi departamento, Iván estaba sentado en el piso con el frasco en las manos. Le había quitado la tela roja. Adentro ya no parecía haber miel. Se había tornado en algo oscuro. «Está diciendo tu nombre», me dijo. Se lo quité y me empezó a gritar que lo quería abandonar, que no lo dejara por favor, hasta que fue al baño y yo aproveché. Tomé el frasco, me subí al coche y manejé hacia un terreno baldío.
Escuchaba golpecitos contra el vidrio del frasco, así que lo abrí. Y olía agrio. Saqué el papel doblado que venía dentro, esperando leer el nombre de Iván, pero no, era el mío. Decía Paola. Estaba escrito decenas de veces alrededor de una de mis fotos, y la cara de Iván estaba recortada. Tiré todo ahí y me fui a casa de mis papás. Poco tiempo después terminamos definitivamente Iván y yo. Él no opuso resistencia, y hoy ya tiene otra pareja, pero el problema ahora soy yo. He faltado al trabajo para seguirlo. Me estaciono en su calle en la madrugada viendo su ventana. Intento no hacerlo, pero a veces siento un sabor dulce en la boca y escucho mi propia voz en mi cabeza diciéndome: dime qué quieres que haga y lo hago. El endulzamiento sí funcionó, Dan, pero creo que nunca fue para él. Paola creyó que el frasco estaba preparado para Iván, pero el nombre que encontró adentro mostraba otra cosa. A veces el objeto no busca a quien se fue, sino que se alimenta de quien más desea el regreso. Nuestra siguiente historia recibió un objeto parecido en Dubái. Una compañera le regaló una pequeña botella de vidrio oscuro. Ella pensó que era un amuleto inofensivo, pero pronto descubrió que ese frasco ya traía historia. La botella de Lisa, enviada por Mariana desde Guadalajara, Jalisco. Esto me pasó cuando trabajaba como enfermera en Dubái. Compartía departamento con otras compañeras, entre ellas Lisa, una chava de Filipinas. Y nos hicimos muy amigas, Dan. Yo en ese entonces salía con Nicolás, un administrativo del hospital que también era filipino. A los 8 meses su contrato terminó. Se regresó a Manila y poco a poco me dejó de hablar hasta que definitivamente cortamos. Yo andaba muy deprimida. Una noche, Lisa dejó sobre mi cama una botellita de vidrio oscuro. Me dijo que era gayuma, un encantamiento. Me explicó que debía guardarlo junto a algo de Nicolás. Agarré la caja de un reloj que él me había regalado. Metí el frasquito y lo dejé en mi closet. 2 días después, Nicolás me escribió otra vez, diciéndome que soñaba que me veía en un pasillo del hospital, pero no me alcanzaba. Y me empezó a marcar diario. Y a los 2 meses consiguió trabajo otra vez en Dubái y nos fuimos a vivir juntos. Lisa se molestó y me exigió su botella, diciéndome que nunca fue para mí. Yo no se la di. Todo iba bien con Nicolás hasta que empezó a escuchar cosas. Una tarde me marcó al trabajo reclamándome porque estaba parada afuera del edificio haciéndole señas, cuando yo llevaba 6 horas en mi turno. Otra madrugada lo encontré parado frente al closet. Me dijo: ¿estás ahí adentro? Después quise regresarle el frasco a Lisa, pero ya se había ido a Filipinas, por una urgencia. Nicolás empezó a despertar diciendo nombres de mujeres que yo no conocía: Teresa, May, Rochelle. Le revisé el celular y encontré mensajes en tagalo que él no había escrito. Decían: sé que no eres de ella, déjame despertar. Cuando se los enseñé, los dos nos asustamos y nos fuimos a tirar la botella a un contenedor lejos de la casa. Al regresar, la caja del reloj estaba abierta en la cama con la botella adentro. Nicolás pensó que yo me estaba burlando de él. Esa noche, destapé el frasquito. No tenía aceite ni perfume. Estaba lleno de papelitos enrollados. En cada papel venía un nombre de mujer y una fecha. Nicolás sacó uno y era el nombre de su mamá con el año en que conoció a su papá. Yo encontré uno con el nombre de Lisa y luego salió el mío, Mariana López, con una fecha de 9 meses antes de que yo conociera a Lisa. Nicolás agarró sus cosas y se fue del departamento esa misma noche, diciendo que yo no sabía cuáles eran sus sentimientos hacia mí. Regresé a México tiempo después y dejé la caja en la recepción para Lisa. Pasaron 5 años. Yo ya trabajo en un hospital acá en Guadalajara. El año pasado me llegó un paquete sin remitente. Traía un reloj igualito al que me dio Nicolás, pero nuevo, y una nota en inglés que decía: mi madre dice que todavía conserva tu voz. Y la misma botella con la mancha en la tapa. Ahora la tengo guardada en una caja de metal. Hay noches donde escucho los papelitos moviéndose adentro. Otras veces escucho mi propia voz pronunciando nombres de hombres que no conozco. Y cada vez que digo uno, me llega una solicitud de amistad de un desconocido escribiéndome: anoche soñé contigo. En esa historia, el objeto no pertenecía a una sola relación. Guardaba los nombres y las voces de distintas personas, pasándose la condena de mano en mano. La siguiente historia ocurre entre México y Turquía.
Comenzó con un simple trozo de papel cosido dentro de un abrigo para forzar un regreso y terminó con una llamada a las 4 de la mañana. El papel cosido al abrigo. Enviada por Sara desde Puebla, Puebla. Hola Dan, viví en Estambul un tiempo. Estaba becada en restauración textil y ahí fue donde conocí a Emre, un ingeniero con el que terminé viviendo casi 2 años. Todo se arruinó cuando su mamá enfermó y él tuvo que regresar a Izmir. Intentamos seguir a distancia, pero de repente dejó de contestarme y me dijo que mejor lo dejáramos por la paz. Yo me sentía abandonada en un país ajeno. Una compañera turca llamada Deria me vio mal y me llevó con una mujer en la parte de atrás de una tienda de telas. La señora me pidió el nombre de Emre y el de su mamá, y si tenía alguna prenda suya. Yo tenía un abrigo que él había dejado. Me entregó un papel doblado envuelto en una hoja blanca. Yo misma descosí el forro del abrigo, metí el papel y lo volví a cerrar sin que se notara. Luego le avisé a Emre que viniera por sus cosas. Vino, platicamos horas, se llevó sus cajas y esa noche me marcó para volver a intentarlo. Pospuso su mudanza, arregló su trabajo para viajar y durante meses todo estuvo normal, hasta que agarró una obsesión enferma con el abrigo. Se lo ponía aunque hiciera calor. Un día lo mandé a la tintorería y me marcó alterado desde su trabajo diciéndome: no sé dónde estás. Le dije que estaba en mi taller y me contestó: no, la otra tú. Desde ahí me confesó que llevaba semanas escuchando mi voz llamándolo en las escaleras y en los pasillos. Terminaba caminando dormido y amanecía en la entrada del edificio sin saber cómo había llegado ahí. Una madrugada salió descalzo. Lo alcancé en las escaleras y me dijo: me estás esperando abajo, viéndome directamente a la cara. Fui a buscar a la mujer de la tienda de telas, pero el cuarto estaba vacío y el dueño me dijo que nunca había rentado ese espacio. Aproveché que Emre se fue a trabajar. Descosí el abrigo y saqué el papel. Lo rompí y lo tiré. Esa noche, Emre no llegó a dormir. Me llamó a medianoche desde Izmir. No sabía en qué momento compró el boleto ni cómo llegó allá. Me dijo que por primera vez en meses ya no sentía la necesidad de regresar conmigo. Así que terminamos. Regresé a México y de vez en cuando seguimos hablando como conocidos. Me dijo que las voces por fin se habían ido. 7 meses después, a las 4 de la mañana, me entraron 3 llamadas suyas. Yo estaba dormida y no contesté. Me dejó un buzón de voz. Se escuchaba una lluvia fuerte y él manejando. Estoy manejando y no sé por qué, decía. Escuché que me llamaste y me pediste que regresara. Luego decía mi nombre y se oía el teléfono cayendo. Emre murió en un choque esa madrugada. La policía dijo que perdió el control por la tormenta. Su hermana me mandó mis cosas que seguían en Turquía y ahí venía el abrigo. Revisé el forro. La costura que yo abrí seguía rota, pero más abajo, pegado al dobladillo, sentí algo duro. Había una segunda costura, mucho más escondida. La hoja blanca que yo destruí solo era una envoltura. El talismán real seguía ahí dentro y no tenía el nombre de Emre. Tenía el mío y la dirección de mi casa en Puebla, una dirección que yo ni siquiera conocía cuando cosí el trabajo. Así que quemé el abrigo de inmediato, pero cada vez que llueve de madrugada, siento como que un coche se estaciona frente a mi casa, deja el motor encendido varios minutos y después se va sin que nadie lo vea. Sara creyó que había desarmado el trabajo, pero la verdadera trampa seguía oculta. Nuestra siguiente historia empieza con un trozo de papel distinto. Un simple volante callejero de esos que prometen que regresarán en 72 horas. Mauricio pensó que era la solución a su problema y decidió llamar para comprobarlo. Regresa en 72 horas. Enviada por Mauricio desde Cali, Colombia. Mi historia empezó por un volante, Dan. Durante años trabajé entregando paquetes en una Pulsar N250. A veces me tocaba pararme a ajustar el cable de tierra de la batería para que arrancara, y así recorría toda la ciudad. Siempre veía los mismos anuncios pegados en postes. Recuperamos a su ser amado. Resultados en 72 horas o le regresamos su dinero. Nunca les hice caso, hasta que mi novia Lina me dejó. Todo fue por mis celos. Le revisaba el celular, le armaba pleitos por cualquier cosa hasta que se hartó y se fue a vivir con una prima. Un día encontré uno de esos volantes adentro de mi mochila. Marqué el número. El tipo que me contestó no me preguntó detalles, solo me dijo: dime exactamente qué quieres. Yo le solté: bueno, pues quiero que vuelva, que me busque, que no puede estar tranquila lejos de mí.
Me pidió una foto y un audio de su voz. Le mandé todo por WhatsApp y le hice una transferencia. No lo vas a creer, pero pasaron 3 días y a las 2 de la mañana tocaron a mi puerta. Era Lina, con la misma ropa que traía en una foto que acababa de subir a redes en la tarde. Estaba pálida, con los pies sucios y descalza. Le pregunté cómo llegó y me dijo que no sabía, que se durmió en casa de su prima y amaneció ahí, parada en mi puerta. Se regresó en taxi llorando porque decía que había soñado que yo le hablaba. La segunda noche, lo mismo. Llegó en pijama caminando 45 minutos dormida. La tercera noche me quedé despierto sentado frente a la puerta. A las 3:20 escuché cómo raspaba la madera con sus uñas, pidiéndome que le abriera porque ya había regresado. Abrió los ojos y se dio cuenta de dónde estaba y se soltó gritando, suplicándome que detuviera lo que sea que le estuviera haciendo. Le marqué al tipo del volante para cancelarlo todo. Me contestó seco. Me dijo, eso no se cancela, se devuelve. Me dijo que le llevara una foto física al paradero de autobuses. Lo esperé 1 hora y nunca llegó. Pero debajo de una banca encontré un sobre con la foto de Lina impresa. Atrás decía, uno llama, el otro camina. Esa noche Lina regresó dormida. Le abrí, le enseñé la foto, le pedí perdón y la rompí ahí mismo. Lina se desmayó. En la clínica le diagnosticaron sonambulismo por estrés severo. Después de eso se mudó a Medellín y cambió su número. Yo pensé que ya se había acabado el infierno, pero 2 semanas después desperté sentado en una parada de camión a 7 kilómetros de mi casa, con la ruta de Google Maps abierta hacia la casa de la prima de Lina. Otro día, amanecí arriba de un taxi dándole su dirección al chofer. Empecé a esconder mis llaves adentro de un vaso de agua antes de dormir, pero igual me salía. Puse una cámara en mi cuarto. En el video salgo sentándome de la cama a las 2:47 de la mañana mirando a la puerta y diciendo, ya me llamó, para luego salir del cuarto. Hace 6 meses, la mamá de Lina me escribió para avisarme que Lina se había ido a vivir a España y que ya no la buscara más. Esa noche amanecí en el aeropuerto con una maleta y un vuelo a Madrid pagado con mi tarjeta. Cancelé y me regresé a mi casa. Ahora duermo con una alarma en la puerta. Hay madrugadas donde me despierto justo antes de pararme de la cama porque escucho la voz de Lina llamándome. Sé que está en otro continente y sé que me odia, pero cuando suena su voz, mis pies se mueven solos. La instrucción fue clara, que no pudiera estar tranquila lejos de mí, solo que el camino se invirtió. Mauricio pidió que Lina no pudiera estar tranquila lejos de él. Cuando rompió la foto, el encargo no se canceló, solo buscó un nuevo cuerpo para cumplir la orden. Nuestra última historia aterriza en un taller donde se confeccionaban vestidos de novia. La dueña del lugar conocía cada costura de su propio vestido y por eso se dio cuenta enseguida de que alguien le había hecho un arreglo que no estaba en el diseño original. La costura del vestido, enviada por Verónica desde Zamora, Michoacán. Mi tía Estela tenía un negocio de vestidos de novia, Dan. Ella ajustaba y cosía, y mi tío Julián se encargaba de entregar los pedidos. Tenían 30 años casados, una pareja que se entendía bien trabajando y viviendo juntos, pero mi tía descubrió que Julián llevaba 1 año viéndose con otra mujer. Él agarró sus cosas y se fue de la casa diciendo que estaba harto de la rutina. Mi tía se vino abajo. Pasaba horas en el taller sin hacer nada, solo viendo los vestidos. Una clienta mayor un día se le acercó y le dijo, hay costuras que unen telas y costuras que cierran caminos. Regresó días después con materiales y se encerró a platicar con mi tía. Estela sacó su propio vestido de novia de una caja que llevaba guardada 30 años y se puso a trabajar en él a puerta cerrada. Le dejó una costura gruesa y nueva debajo del dobladillo. Le pregunté qué le había metido ahí y me dijo que no necesitaba saberlo. 2 semanas después, Julián regresó al taller arrepentido. Terminó a la otra mujer y volvió a casa. Todo parecía arreglado, pero entonces mi tío empezó a cambiar. Dejó de hacer las entregas porque le daban mareos y se alejaba mucho del negocio. Luego dejó de salir por completo. Si mi tía iba al súper, le marcaba cada 3 minutos preguntando por qué lo había dejado ahí. No sonaba enojado, sonaba aterrorizado. Empezó a meterse al cuarto donde guardaban la caja con el vestido de novia y se quedaba horas sentado viéndola. Una vez le pregunté qué hacía ahí y me contestó, es que Estela está llorando aquí adentro, aunque mi tía estaba en el taller conmigo. Si intentábamos mover la caja del cuarto, se alteraba y gritaba que no lo sacáramos de la casa.
Mi tía se asustó y buscó a la clienta del arreglo, pero no la pudo volver a encontrar. Me confesó llorando que había metido objetos de los dos en la costura para que él no volviera a abandonarla. Le dije que descosiéramos el vestido, pero la señora le había advertido que no lo hiciera si Julián estaba cerca. Decidimos llevar la caja a una bodega de mi hermano a las afueras de Zamora, mientras investigábamos qué podíamos hacer. Subimos el vestido a mi camioneta, y cuando mi tío andaba visitando a su hijo, aprovechamos. En el camino a la bodega, Julián le marcó a mi tía 30 veces seguidas gritándole: «¿A dónde lo llevas? Regresa el vestido». Apagamos el celular. Llegamos a la bodega de mi hermano, encerramos la caja intacta y regresamos. Pero Julián no estaba en casa. Lo buscaron durante horas. Cerca de la medianoche nos avisaron que lo encontraron muerto en la carretera que iba hacia la bodega. Se fue caminando kilómetros en la oscuridad y lo atropelló un camión. 2 meses después de su entierro fui a la bodega por unas herramientas. El candado estaba cerrado, pero adentro la caja estaba abierta y el vestido estaba colgado de una viga. El dobladillo seguía cosido, pero desde dentro de la tela se escuchaba un teléfono vibrando. Rompí el hilo y saqué el celular de mi tío. Llevaba 2 meses perdido y seguía encendido. Tenía 47 llamadas marcadas a mi tía la noche del accidente, aunque ella nunca recibió una sola. También le dejó un mensaje de voz. En el audio, que no salió de su teléfono, se escuchaban pasos en la carretera y a Julián respirando agitado diciendo: «No quiero ir, pero Estela está aquí adelante». Mi tía nunca se bajó de mi camioneta. Al final, en el audio, él se detiene y se escucha clarito la voz de mi tía susurrándole al teléfono: «Ya casi llegas, Julián». Le llevé el vestido a su casa. Estela me pidió que no la volviera a abrir y lo dejó en ese mismo cuarto. Mi tía sigue viviendo ahí. Pone 2 platos en la mesa y asegura que Julián ya regresó y ahora está tranquilo. La última vez que me quedé a dormir, escuché pasos en el pasillo. Estela estaba parada frente a la caja cerrada hablando sola. Le pregunté que qué pasaba y desde adentro de la caja salió la voz de mi tío Julián diciendo: «No la vuelvas a sacar». Salí de esa casa antes de que amaneciera porque no me quería volver loca. Ahora mi tía Estela ya no recibe visitas en la noche porque dice que él se pone celoso. Lo que me aterra no es que haya regresado. Me aterra que mi tía está feliz. Ella pidió que su esposo no volviera a salir de la casa y ahora, muerto y atrapado, sigue cumpliendo esa condena. Un endulzamiento no siempre vuelve dulce una relación. Un trabajo de retorno no garantiza que la persona quiera quedarse, y un amarre puede seguir funcionando mucho después de que el amor se terminó. Paola quería que Iván volviera a escucharla y terminó siendo ella quien no pudo alejarse. Mariana guardó una botella que ya conocía su nombre antes de llegar a sus manos. Sara cosió un papel dentro de un abrigo y Emre siguió escuchando su voz hasta la madrugada en que murió. Mauricio pidió que Lina regresara y terminó recorriendo dormido él el mismo camino. Estela quería recuperar a su esposo y lo consiguió. Tal vez ese sea el verdadero peligro de la brujería de amor. No que falle, sino que cumple exactamente lo que pediste o lo que no supiste pedir, sin preocuparse por lo que quisiste decir. Soy Dan Osorio y esto fue Baja Frecuencia. Nosotros ponemos la voz y ustedes entran con nosotros a la oscuridad con sus historias. Hasta luego. Descansen.